Estamos en un nuevo podcast junto a mi querido Sabas Chaguán para conversar de más temas que tienen que ver con el derecho penal en nuestro país, que es quizás el que más noticias causa, el que más expectación causa, pero el que menos conocemos muchas veces. Bienvenido, Sabas, ¿cómo estás? Hola, Carmen Gloria, gracias. Bien. Oye, hoy quiero hablar del tema víctimas. ¿Qué es ser una víctima? ¿Cuáles son los derechos de las víctimas? ¿Cómo acoge nuestro sistema procesal penal a las víctimas? A ver, la víctima o víctima, según algunos, la víctima es, como dice la ley, es la persona ofendida por el delito, perjudicada por el delito, ¿no es cierto? Ya sea estafada, cualquier delito, estafada, violada, golpeada, etcétera. Inclusive muerta, voy a explicar de inmediato por qué, no es que esté demente, pero a ver, la persona entonces perjudicada, ofendida por el delito. Y la novedad, entre comillas, que agregó el Código Procesal Penal allá hace más de 20 años, es que en caso que la víctima, o sea, el directamente o la directamente ofendida o perjudicada por el delito, esté imposibilitada de ejercer su derecho, porque, por ejemplo, está enferma, está fallecida, hay una serie de personas que toman el lugar de víctima y se establece un orden de prelación, o sea, de preferencia, por así decirlo. Y en el primer lugar está la cónyuge o el cónyuge o el conviviente o la conviviente civil y los hijos. En segundo lugar están los... Perdona que vayamos interrumpiendo, pero el cónyuge, la cónyuge o conviviente civil está en conjunto con los hijos. Entre ellos dos no hay una diferencia. No es el mismo orden de preferencia, pero se ha planteado el tema. ¿Te acuerdas tú hace años cuando... se planteó, tienes razón, está en el mismo nivel, pero se plantea, lo voy a explicar de inmediato con un ejemplo. Segundo orden son los ascendientes, ¿ya? Padres, abuelos. Bueno, si tengo tatarabuelo, bisabuelo también, pero no creo que estén en condiciones. En tu caso no creo que haya. No, gracias. Lo mejor es que soy un año menor que usted. No. Lo que pasa es que tenemos la misma edad. No. Lo que pasa es que usted estaba destruido. Estoy deteriorado, pero bueno. La vida me ha tratado duro. A ver, entonces, los ascendientes, ¿ya? Y los hermanos. El mismo orden. En el mismo orden. En tercer lugar, el conviviente de hecho, o la conviviente, ya mi pareja. Es uno de las pocas lugares donde la ley le reconoce algún derecho a la conviviente. De hecho, fue la primera vez, porque este código es del año fin del 99, entró en vigencia el 2000, en que se reconoció un derecho a la conviviente o el conviviente. Después viene el adoptante o el adoptado, digamos, que hay una figura legal civil. ¿Ya? Pero esos son... y se me olvida alguien se me olvida olvidar un orden, pero eso es lo más importante. Que toman el lugar de la víctima, si es que no puede ejercer su derecho. Con todos los derechos y acciones que puede ejercer la víctima. Ahora, lo importante es que tenemos que relacionarlo con una forma de inicio del proceso penal que hemos hablado, que es la querella, porque el proceso penal se puede iniciar por una denuncia, y ojo que si el delito es de los que se llaman de acción penal pública, cualquiera puede hacer la denuncia. Ya, y esa denuncia es ante Carabineros, Policía de Investigaciones o directo al tribunal. O la Fiscalía, directo a la Fiscalía o el tribunal que tenga competencia en lo criminal. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, para que se entienda, y es muy importante, un vecino que vio un delito, ¿puede hacer la denuncia? Sí, puede. ¿De cualquier delito? De cualquier delito en general, a priori. Desde luego, cualquier delito contra un menor de edad, o sea, una niña, un niño, un adolescente que tenga menos de 18 años, se puede denunciar por cualquier persona. Cualquier tipo de delito. Aprensiones que siempre la gente tiene respecto a ese tema. Si denuncio, ¿vas a ser parte de esa causa? ¿Voy a tener que ir a dar declaraciones? ¿Voy a tener que estar activo en esa causa? No, y sí. No, porque él o la que denuncia no contrae más obligación que al hacer la denuncia, que si es que cometió un delito, si le inventó un delito a una persona mediante la denuncia, ¿ya? Si no contrae obligación, solo podría ir a ratificar, se llama, que es innecesario, pero a declarar respecto a la denuncia que hizo. Distinto si el denunciante es la víctima, porque ahí tiene una serie de derechos por el solo hecho de ser víctima, ¿ya? Entonces, la denuncia se inicia el proceso penal. Mediante de oficio o de propia iniciativa por la Fiscalía se toma conocimiento, aunque sea por un medio de comunicación, puede iniciar una causa. Y mediante querella. La querella es como un escrito, un libelo, como dicen los abogados, o sea, que se podría equiparar a ejercer la acción civil, pero en materia civil se llama demanda. La querella debe ser patrocinada por un abogado, se presenta ante un juzgado de garantía, y el juzgado de garantía examina
una serie de requisitos legales y se estima que es admisible, la declara admisible a tramitación y se la envía al Ministerio Público. Todas estas formas de inicio involucran al Ministerio Público, o la Fiscalía, digamos, que es el ente que dirige la investigación. Y puede ser puesto por la víctima o por cualquier persona que tome conocimiento. ¿La denuncia? La denuncia. Sí. O salvo ciertos delitos que se llaman de acción penal privada, sí. Por ejemplo, la injuria, en que solamente se puede iniciar por querella y directamente por la víctima. Ya. Ojo, que hay unos delitos sexuales que si afectan a menores de edad, cualquiera puede hacer la denuncia. Pero si afectan a una persona mayor de 18 años y esa persona, siempre que no esté impedida, no esté en el hospital, o sea, si esa persona no denuncia, no se puede iniciar la persecución criminal. Hablemos de las víctimas, que era el tema de hoy. Volvamos al tema. La víctima tiene algunos resguardos, algunos derechos, como tú nombraste, adelantaste recién, desde el principio, desde que yo hago la denuncia. Sí, voy a contestar inmediatamente eso, pero es que se me olvidó decirte algo de lo anterior. La querella tiene que ser patrocinada por un abogado, sí. O sea, firmada por un abogado, elaborada, redactada por un abogado, pero además solamente la puede presentar la víctima, su representante legal, por ejemplo el papá, o su heredero testamentario, o sea, que lo dejé como heredero en un testamento. Salvo que se trate de delitos de terrorismo, de contra la probidad o cometido por un funcionario en el ejercicio de sus funciones, funcionario salvo público. Las excepciones legales que conozco. Claro, funcionario público es que es importante porque ahí puede presentar la querella cualquier persona domiciliada en la provincia donde se cometió el delito, ¿ya? Y eso es importante porque muchas veces se anuncian querellas, voy a presentar querella y van al tribunal con cámara, etcétera. Y se declara inadmisible. Y claro, es un fiasco, pero bueno. Volviendo al tema, la víctima entonces puede hacer la denuncia directamente y tiene una serie de derechos desde que se cometió el delito en su contra, por el hecho de ser víctima. Cosa que en el antiguo sistema que se tramitaba en los juzgados del crimen no existía. Tiene derecho a ser informada de cómo va el procedimiento, tiene derecho a impugnar ciertas resoluciones, o sea, a reclamar contra ciertas resoluciones directamente, aun cuando no haya participado antes. ¿A quién le reclama? No estoy de acuerdo. Puede ser con la Fiscalía, por ejemplo, reclamar que se siga la persecución penal si hubo archivo provisional, o se aplicó lo que se llama el principio de oportunidad, que implica no iniciar o suspender o interrumpir la persecución criminal por ciertas causas. Tiene derecho a ser citada a una serie de audiencias en que debe ser escuchada si comparece. Ahora, no está obligada a ir, pero debe ser citada. Ya, por ejemplo, si el fiscal quiere acordar la suspensión anticipada del procedimiento con lo que se llama salida alternativa, una suspensión condicional del procedimiento, o el acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del procedimiento, o quiere llegar a una aceleración del procedimiento, un procedimiento abreviado, tiene que ser escuchada la víctima, ser citada a la audiencia, y si va, tiene que ser escuchada. Que se me proteja, que se tomen medidas para protegerlo en el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar. Sí, voy para allá. Puede ser citada a la audiencia. Y tiene una serie de posibilidades de pedir medidas de protección. Ahora, en Chile hay una novedad porque la Fiscalía en Chile tiene una obligación que otras fiscalías en el mundo no tienen, porque hay organismos especializados para ello, que es adoptar medidas de protección a víctimas y testigos, o pedírselas al tribunal. ¿Ya? Como estamos en Chile, tenemos pocos recursos. El tema es que muchas veces esas medidas no son suficientes, porque por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre, todos hemos visto las películas de Hollywood que lo reubican, por ejemplo, al testigo en una ciudad, le dan una identidad distinta, etcétera, y le dan protección durante mucho tiempo, aun cuando haya terminado el procedimiento. Acá no. ¿Qué pasa? Si termina el procedimiento, sujetos condenados, en realidad la Fiscalía ya no tiene competencia para seguir dando la medida de protección. Tiene que pedirle a otros organismos. ¿Ya? Por ejemplo, que Carabineros le dé una protección, pero Carabineros tampoco estaría obligado. Entonces hay que reformular esa medida de protección. Pero es algo que yo he escuchado ya hace hartos años, se estaba pensando, se está dando vueltas y no pasa nada. De hecho, muchos expertos y mucha gente que estaba inversa en el procedimiento criminal, procedimiento penal que tiene relación, entre los cuales me incluyo, muchas veces se pidió que las medidas cautelares, sobre todo en caso de violencia intrafamiliar, pero también en otros casos, se monitoreen, digamos, con medios telemáticos, o sea, con la tobillera o la pulsera, etcétera. Y se permite, pero se permite para las llamadas penas alternativas. O sea, si a mí me condenaron a 4 años de prisión, de presidio, perdón, y puedo cumplir esa pena en libertad,
Ahí es posible tener la tobillera. O si obtuve, el tribunal dice, bueno, le vamos a dar tal condena, pero monitoreo obligatorio, libertad vigilada, etcétera. Y existe ya, antes no existía, para ciertas cautelares en violencia intrafamiliar, pero son muy pocos los medios. Y es muy importante porque todos hemos visto cuando hay la famosa medida de cautelar de prohibición de acercarse a la víctima de violencia, en que muchas veces, como se sabe, porque la inmensa mayoría, más del 90% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres, tiene un vínculo afectivo, emocional con el agresor, o dependencia psicológica con el agresor, y tiene prohibición de acercarse y la víctima le permite acercarse. Le abre la puerta. O inclusive lo llama. Y eso muchas veces ha derivado en femicidio. Sí. ¿Ya? O agresiones brutales. Entonces, si existiera una tobillera, por ejemplo, que funcione, y el sujeto tiene prohibición de acercarse a menos de 1 kilómetro de la víctima. Y una vigilancia acotada de esa tobillera. Claro, pero es que si funcionara y 1 kilómetro, se podría calcular a cuánto está la comisaría más cercana. Y se dispara una alarma, alcanzan a llegar antes que haya una agresión, ¿me entiendes? Pero eso no está funcionando adecuadamente y debería funcionar. Y debería también... ¿Es falta de recursos o falta de disposición? Yo creo que es una mezcla, porque tenemos necesidades importantes como país en educación, en salud, etcétera. Pero lo que no se está entendiendo es que esto al final es un ahorro. Y me explico de inmediato. Va a ser una inversión... Existe, pero hay que profesionarlo y hay que invertir en una suma importante, sobre todo al principio, porque si funciona, se puede extender a otras medidas cautelares. Porque hay mucha gente que está privada de libertad, las cárceles están hacinadas, terriblemente hacinadas, que está privada de libertad y no son peligrosos, ¿ya? Pensemos los delitos económicos, por ejemplo, graves, estafa, no son peligrosos, pero tienen que estar privados de libertad en alguna parte. Si la tobillera funciona, podría estar en el domicilio, ¿no es cierto? Y hay que reformar el arresto domiciliario para que no aparezcan estas personas lindas que cumplen el arresto domiciliario jugando ping-pong en bikini, o al borde de la piscina, etcétera, lo cual deviene un tanto injusto, digamos, para la gente común. Porque el arresto domiciliario hay que modificarlo para que sea una privación de libertad. Una pena y no sea... No, pero es que pena no, anticipada no, pero una privación de libertad que cumpla los fines del procedimiento. Las medidas cautelares buscan que se cumplan los fines del procedimiento. Por ejemplo, que yo no amenace a los testigos, que no destruya elementos... Sí, estáis hablando de las cautelares. Yo pensé que estabas hablando del cumplimiento de la pena, a veces también... No, de las cautelares, claro, eso sí. Pero las cautelares, por ejemplo, que yo no destruya, por ejemplo, vaya a la empresa donde era gerente y borra los computadores. Que no amenace a los testigos. Que no amenace a la víctima. Que ponga en riesgo la posible sanción. O que me fugue, ¿no es cierto? Ya, entonces, si estuvieran las tobilleras bien, o las pulseras bien en funcionamiento, en lugar de estar presa la persona, privada de libertad, podría estar en cualquier parte. Y con arresto domiciliario modificar para que no tenga celular ni acceso a internet. Que pueda ver todo lo que quiera, Netflix o lo que quiera, pero ni celular ni acceso a internet, porque si no puede amedrentar a los testigos. Ya. Modificamos eso. Y ¿cuánto cuesta tener una persona privada de libertad? Hace algunos años, yo cuando vi el último estudio, que sé yo, casi una década, eran como 300.000 pesos al mes. Por cabeza, per cápita. O sea, cada persona privada de libertad, 300.000 pesos mínimo. Sueldo de gendarme, alimentación, medida de vigilancia, etcétera. Supongamos que la sacamos de la cárcel. Con una inversión inicial ahorramos ese dinero. Y además combatimos el hacinamiento brutal que hay. ¿No es cierto? Y somos más eficaces respecto a resguardar a la víctima. Mucho más eficaces, porque hay muchos casos en que la prisión preventiva no se justifica. Ahora, si es un sujeto sanguinario, si es un sujeto del Tren de Aragua, si el sujeto cortó en pedacitos a 5 personas, evidentemente que es un peligro brutal para la sociedad. Eso. Y algunos de ellos están quedando con libertad vigilada. Claro, pero que eso ocurrió hace poquito. Es que esos son los beneficios carcelarios que también hay que reformar. Tenemos a la víctima. Entonces, puede contar con medidas de protección desde el minuto de la denuncia. ¿Estaba lateando? No. Ah, ya. Por supuesto que no, jamás. No. Tenemos a la víctima y hablamos de los derechos que tiene respecto a la protección desde el minuto en que hace la denuncia. Después, durante el procedimiento, la víctima sigue teniendo derechos, como tú nombrabas algunos, de ser citada, de participar, de ser oída. ¿Cómo puedo ejercer de mejor forma estos derechos y a quién reclamo si estos derechos no son respetados? A ver, son dos preguntas. Mira, ¿cómo puedo ejercer de mejor forma? Preocupándome, hay dos vías grandes. Preocupándome del tema, pidiendo una entrevista con el fiscal, pidiendo actualización de copias, etcétera. Hay medios informáticos por la página web, etcétera.
o contratando un abogado serio. ¿Por qué? Porque el abogado de su profesión puede pedir las copias, puede gestionar la entrevista, puede seguir, ir a la audiencia, puede informarme, etcétera, y eso es lo ideal. Ahora, y además parece súper pertinente porque a veces el lenguaje, ¿no?, que ocupa el fiscal no necesariamente es entendido por la víctima. Para nada, o sea, porque un fiscal te puede decir, mire, en estos autos no se ha dictado resolución de medida cautelar. Y la gente dice, ¿un automóvil? ¿Qué es lo que es un auto? Auto es sinónimo de expediente, ¿no es cierto? Entonces, para que le descifre. Ahora, la idea es que se simplifique el lenguaje judicial cada vez más, pero hay ciertas cosas que no se pueden simplificar porque son conceptos... O procedimientos, claro, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué debo hacer? Claro, ¿dónde voy? Pero hay ciertos... cada profesión tiene palabras que no... Por ejemplo, si a mí me dice un médico que tengo flebitis, se me inflaman las piernas, creo que algo, pero no tengo idea. O que tengo afectado el esternocleistomastoideo. Sí. Perdón, esternomastocleistoideo. ¿Qué es? Es un músculo que está por aquí. Es que lo aprendí a propósito de idioteces que uno lee y se me quedan. No tengo por qué saber, ¿no es cierto? Entonces es conveniente que haya un abogado que me asesore y ejerza mis derechos. Además que, como ya dije, hay ciertas cosas, ciertos actos jurídicos procesales, ciertos artilugios procesales que solamente se pueden utilizar a través de un abogado, por ejemplo, presentar querella. No puede presentarlo la víctima directamente. Y tener, al minuto de presentar querella, tener acceso a todo el procedimiento de la investigación que va a tener o que tiene por objeto llegar a una condena o un resultado final, puede cambiar drásticamente el curso de la historia de ese proceso. Sí, sin duda, porque, por ejemplo, si quiere la Fiscalía llegar a un acuerdo con el imputado para un procedimiento abreviado, por ejemplo, acotar la pena máxima posible, ¿se puede poner la víctima? Sí, pero tiene que hacer un abogado con argumentos, decirle está configurado el delito, hay agravante, atenuante, hay reiteración, etcétera. Cosa que solo podrá hacer un abogado. Claro, y eso evidentemente hay que ir a un juicio oral. La víctima es difícil que lo haga. O sea, es que cada profesión bien ejercida tiene su razón de ser y su utilidad social, sí, obvio. Yo no me voy a hacer una tapadura yo mismo en los dientes, obvio. Por muchas caras que tenga, no vas a poder. Claro, el problema que debería uno, porque es tan caro, pero el problema es cuando hay deformación y entre los abogados hay abogados frescos, y eso sin duda. Pero también hay médicos frescos que dan licencias falsas, etcétera. O sea, cada profesión tiene su propia corrupción o su propia lacra, pero es otra cosa. Entonces, bien utilizado, el abogado es fundamental. ¿Qué expectativas tiene la víctima dentro de un juicio? Sin duda está el que se haga justicia, que es lo que primero reclaman las víctimas, que se haga justicia. Y dejando claro también y repitiendo, aunque parezca majadero, que la víctima no es solo el afectado directamente, sino que también pueden ser, como dijimos, quienes tienen derecho a representarla según la ley. En este caso, tú nombraste un cónyuge. Cuando está imposibilitada. Sí. El cónyuge, los hijos, etcétera. ¿Qué expectativas tiene, además de la búsqueda de justicia? Es una muy buena pregunta, porque en realidad cuando la gente dice quiero justicia, ¿qué es lo que quiere? Depende del delito. Porque si yo atacan a un hijo mío, sin perjuicio que pueda que mate al sujeto, yo mismo, y eso es venganza privada, lo sé, no es jurídico, quiero que se haga justicia, que la agresora sea condenado, tenga una pena dura, etcétera. Esa puede ser justicia. O cuando hay esta histeria colectiva de gente imputados muy malos, que matan niños, violan niños, o con mucha violencia. O con mucha violencia, se produce, siempre sale el carro celular, que se llama el carro de gendarmería, y afuera de los tribunales. Si están los familiares se entiende, pero de repente hay 50, 60 personas pegándole al carro, maldito, etcétera. Entonces hay un tema ahí que uno podría, quiero justicia, quiero la reparación social, digamos, ¿ya? Que este pecado social que es el delito se repare de alguna manera. Está bien. No el linchamiento público. Claro, está bien, sí, claro. Ahora, está bien que ese afán de justicia se trasunta en ello. Pero muchas veces cuando el delito económico, por ejemplo, ¿qué quiere la persona? ¿Qué justicia quiere? Que lo reparen, que le devuelvan lo que lo estafaron. Recuperar lo que perdió. Etcétera. Y esa dimensión de reparación, el Código Procesal Penal, hace muchos años, ya hace más de 20 años, agregó una dimensión que no estaba antes de la ley chilena, que solo se podía hacer fuera del proceso, que era una transacción, y se agregó la llamada salida alternativa, ¿ya? Para la víctima hay dos vías. Una es la suspensión condicional del procedimiento, que implica un acuerdo entre él o la fiscal y el imputado asistido por su defensor, ¿ya?
llegan a un acuerdo para suspender el procedimiento. Es una copia de la ordenanza procesal penal alemana que la suspensión del procedimiento a prueba, o la llamada diversion o probation de los norteamericanos, que es suspensión del procedimiento a prueba. Si usted cumple las condiciones, va a aparecer como que nunca ha cometido el delito. Pero si usted no la cumple, se continúa la persecución criminal. Exacto. Pero esa tiene una dimensión. Hay un artículo específico, el artículo 237, letra E del 238, letra E del Código Procesal Penal, que exige como condición una suerte de reparación a la víctima. Y si el fiscal impone esa condición y el sujeto quiere llegar a la suspensión, tiene que repararlo a la víctima de alguna manera. que satisfaga a la víctima. Claro, ahora, la satisfacción puede ser menor en esa salida alternativa que en el llamado acuerdo reparatorio. Porque en el acuerdo reparatorio, que es otra salida alternativa, junto con la suspensión condicional, el acuerdo se produce entre la víctima directamente, asistida por su abogado idealmente, y el imputado. Y eso ocurre solamente en cierto tipo de delito, básicamente delito económico, o cuasi delito. Me atropellaron, o me rompieron la nariz pero sin intención, y delitos de lesiones menos graves. ¿Ya? Ahí se puede reparar. Bueno, perdona, se agregó una serie de delitos más que no, por ejemplo, no voy a llegar a un acuerdo reparatorio si me violaron, ¿ya? O me robaron me pusieron un cuchillo o una pistola en la sien, porque hay otros bienes que la sociedad cautela, pero sí delito en que el interés primordial sea la reparación de la víctima, ¿ya? Y ahí se puede llegar a un acuerdo reparatorio, acuerdo víctima con imputado, y se pone término al procedimiento, y ahí sí expresamente dice, o se cumplen las obligaciones que se contrae por el imputado con el acuerdo, o se aseguran a satisfacción de la víctima. Por ejemplo, si quieren, ya lo voy a indemnizar en 100 millones de pesos, pero no tengo. Le voy a dar cuota de 1 millón mensual 100 meses. La víctima dice, sí, a la tercera cuota no me va a cumplir. Claro. Pero si me asegura con una hipoteca, se puede. Eso es reparación de la víctima, que es reconocer el interés privado en la persecución criminal. A veces cuesta entender a uno como abogado, ¿no? Pero la gente parece tan humano pedirlo, que siempre la pena impuesta por la ley les parece insuficiente. Y siempre queda esa sensación de injusticia, de que no se hizo realmente justicia al acto cometido. Se entiende poco, quizás, y sea pertinente por eso esclarecerlo, que no se puede subir una pena de un delito sin modificar otras, porque si no vamos a desordenar toda la escala de penas que existe en nuestro país, ¿no? Sí. Si usted como profesor, mi querido Saba, puede explicar un poquito eso en un lenguaje más cercano, que la gente entienda que esto no es llegar y subirle la pena a un delito determinado, sino que haya una concordancia en nuestro Código Penal. Carmen Gloria, pusiste un tema que podría hablar y hacer dormir a toda la gente. Pero yo le doy un minuto para que me lo explique. Ya, no, lo que pasa es que cada delito protege un bien jurídico, o sea, algo que para la sociedad es importante. Se llaman los bienes jurídicos cautelados por el delito. Entonces, si la sociedad tiene un consenso en que algo es importante, se recurre a esto porque los conflictos se pueden arreglar de diversas maneras, y el derecho penal es la última razón, que como dicen los abogados, la última ratio, o sea, es como la bazuca, digamos, el lanzacohete, porque podría yo matar a un insecto con un matamosca, pero si me viene un rinoceronte a atacarme, bueno, tendría que jugar un lanzacohete, para que se entienda. Es lo último, la más grosera intervención, o la más gruesa intervención en los derechos de las personas. Entonces, porque la situación lo amerita. Claro, porque la situación y los otros medios de resolución de conflictos, mediadores, derecho civil, la iglesia, no sé, el colegio, los colegios profesionales no fracasaron o no son suficientes, interviene en el sistema criminal, ¿no es cierto? Entonces, si yo legislo, como lamentablemente, porque en Chile tenemos muchas leyes con nombre, que se legisla porque ocurrió un evento muy... Es que por eso mismo va mi pregunta, porque ocurre un accidente, la gente quiere pena de muerte para esa persona. Por eso, para allá voy. Sí, lo que pasa es que si legislamos al fragor de un delito concreto, voy a aumentar la pena, y después se van a dar cuenta que, oye, pero acá... Este hecho es más grave que con una pena más baja. Claro, secuestraron a una persona, por ejemplo, para que se entienda, no es correcto técnicamente. Mataron a una persona 10 años. Y secuestraron a una persona, la tuvieron privada de libertad 3 meses en un sótano, ¿ya? Y la pena es menor. Eso pasó, por ejemplo, con el secuestro, cuando hace muchos años, la mayoría no debe acordarse de esto, no debe haber nacido,
como algunos los presenta aquí. No, Chile es un país que envejece rápidamente, así que sí, yo creo que deben haber varios que vieron el acuerdas? secuestro del... No, es más antiguo, el niño Anfrums. Ah, sí. O sea, hasta yo era niño. Que había una ministra de Justicia de Pinochet que agregó la pena de muerte, que ya se derogó, por supuesto, Sí. para un secuestro de un niño. Entonces producía un desbalance, porque si yo tenía un niño privado de libertad 3 días, me podían condenar a pena de muerte. Claro. Pero si yo lo mataba, tenía 10 años. O sea, era mejor matarlo. Entonces, ese tipo de balance tiene Es el que hay que mantener. tiene que mantener haciendo una reforma integral al Código Penal. Exactamente. Y ahora, en Chile, las penas de los delitos económicos, ahora se avanzó con la última ley de delito económico, pero tienen que tener presente todos los que nos escuchan o ven que hay penas que en Estados Unidos, sobre todo, en algunos estados sobre todo, son demasiado grandes. Madoff, ¿te acuerdas de la burbuja bursátil que estafó a $5.000 millones? Es un ladrón de porquería, digámoslo, ya. Estafó mucha gente, pero le pusieron 2 penas de 150 años. 2 penas de 150 años. Aquí en Chile ese sujeto podría haber estado 10 años privado de libertad. Me parece más coherente la solución chilena. Son 10 años privado de libertad. Es un maldito, estafó mucha gente, ¿me explico? Esa pena es muy exacerbada. Por el contrario, hay casos en que en Estados Unidos se establece presidio perpetuo calificado sin ningún beneficio antes de 60 años porque mataste a otra persona. Entonces ahí habría que estudiarlo bien, pero la tradición chilena viene del derecho continental europeo, que no es tan exacerbado como en Estados Unidos. Las penas, claro, alguien me dirá, pero allá funciona, porque se asustan. No, señor, si el delincuente no se asusta, si no, no habría Madoff, o no habría tipos que matan niños. El delincuente, lo que realmente asusta a los delincuentes es que hay una expectativa razonable que no van a perseguir criminalmente, que el sistema de persecución criminal funciona. Entonces, me van a, voy 15 años preso, pero me voy a ir preso. ¿Me explico? Ahí sí que se asusta. No, es que arriesgo una pena, pero ¿de qué? ¿Que me pillen? Claro, porque, ¿Qué es lo que piensan acá? Claro, porque me voy a las Islas Caimán, no Claro. sé, o constituyo una sociedad. Bueno, eso es otro tipo de podcast. Sí, fíjate que hace tiempo atrás, solo me da anécdota, hicimos un programa en la televisión que se llamaba Usted Decide, donde teníamos un jurado compuesto por personas ¿Ya? civiles normales, ¿Ya? y opinábamos sobre un caso judicial antiguo. ¿Ya? Y era sorprendente cómo en cerca del 100% de los casos, a pesar de que cuando recién conocían los hechos, tenían una opinión absolutamente distinta a lo que había resuelto el tribunal al final, cuando iban conociendo más y más antecedentes del proceso judicial, era cada vez más cercana la resolución que llegaba a este jurado compuesto por privados a la resolución que había tomado el tribunal. Muchas veces nos quedamos con el titular de la noticia, y el titular de la noticia a veces es bien dramático por razones obvias, es una noticia que debe venderse, pero finalmente poco y nada sabemos del proceso judicial hasta la sentencia, y la sentencia a las víctimas siempre les deja la sensación de injusticia o de ser no satisfechas sus expectativas. Pero con el análisis más profundo son bastante coherentes, bastante más racionales de lo que uno piensa. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que además hay un fenómeno que el derecho más antiguo, estoy hablando de las tribus germánicas, el ágora ateniense, digamos, el derecho más antiguo, si la víctima no perseguía, no se perseguía. ¿Me explico? Después el Estado, comillas, le expropia a la víctima la facultad de perseguir criminalmente. Y eso produce ese desbalance, porque muchas veces la víctima podía perdonar, etcétera. El ojo por ojo. El ojo por ojo. Bueno, ojo, esa es una ley que está en el código de Hammurabi, que el código de Hammurabi, el babilónico. ¿La ley de Talión? ¿Ah? ¿La ley de Talión? La ley de Talión, sí, pero eso, los hebreos le pusieron la ley de Talión, pero está en el código de Hammurabi textual, que el código de Hammurabi hay una parte, una roca que está en el Museo del Louvre, que está escrita, digamos, y eso tiene una razón, ¿eh? Era porque se producía que si a mí me robaban un dromedario, yo iba y le mataba 5. Entonces, no, eso es una ley penal para limitar la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, te sacaron un ojo, no vaya y mata a la señora el tipo, sácate un ojo. Era una ley de límite penal. Entonces, era una de las primeras leyes, digamos, de la historia de la humanidad. Pero bueno, para eso el Código Penal. Usted sufrió un homicidio, no puede ir y matar a la persona. Tiene que actuar el sistema, y le expropió a la víctima la facultad de perseguir criminalmente durante mucho tiempo. La Inquisición no consideraba a la víctima para nada,
hasta que se empezó a reconocer la facultad de que el proceso penal sirve para reparar los intereses privados, los intereses de las víctimas efectivamente, y ahí vienen los acuerdos reparatorios que estábamos hablando antes. Exactamente, hay una lógica detrás de todo esto, y retroceder siglos de evolución no parece racional. Sí. Muchísimas gracias, Saba Chaguán, por esta tremenda conversación. Siempre es un placer, porque contigo uno aprende un montón de cosas. Yo me siento en clase con el profesor Saba Chaguán. Así que vamos a preguntarle sobre otros temas en el futuro, así que atentos a nuestro podcast, nuestro Legalcast de acá, de grupodefensa.cl.